Hola, Dios te bendice. Vamos a continuar con nuestras pláticas. Vamos a hablar ahora de la ansiedad que causa el querer tener el control siempre. Fíjate, hay momentos en que te sientes muy inquieto, muy ansioso, te sientes inconforme con lo que estás viviendo. Y esto es porque sientes que no tienes el control de las personas, no tienes el control de tu ambiente, no tienes el control de tu alrededor. Hoy te invito a que pares un momento, que pares un momento. Tú me vas a decir, pero es que Maru, tengo muchas cosas que hacer, tengo que... No, 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 tranquilízate. Deja esa ansiedad que sientes. Todo será en su tiempo, en su momento y en su espacio. Solo tranquilízate. Yo te invito a que respires profundamente y vayas exhalando por la boca poco a poco, para que vayas tranquilizando tu loca carrera. Siempre te he hablado y me vas a decir también, es que Maru, siempre me hablas de lo mismo. Es que siempre andamos en una loca carrera, siempre andamos queriendo controlar todo. Hemos querido hasta controlar a Dios. Que Dios obre, que haga, que se muestre como nosotros decimos. ¿Cuántas personas no te han dicho? Es que si Dios existiera no haría esto. Es que si Dios existiera no habría lo otro. Exactamente porque no dejan entrar a Dios, por eso hay las cosas, hay tanta cosa que nos inquieta, tanta cosa que ¿cómo te diré? Nos muestra la ansiedad que tenemos. Fíjate, cuando ya te pones tranquilo y empiezas a ver, empiezas a darte cuenta de muchas cosas que tratas de controlar. Agarra una hoja y empieza a escribir, Empieza a escribir qué tratas de controlar. A tu pareja, a tus hijos, tu trabajo, los empleados que están cerca, tus amigos. ¿Qué es lo que tratas de controlar? ¿Sí? Te enojas por el frío, te enojas por el calor, te enojas porque está lluvioso. O sea, ¿qué tratas de controlar? Respira profundamente, permite que fluya lo que tienes por dentro, esas emociones, esos sentimientos, ¿sí? Y te creo, y así lo creo también, así lo pienso, que te va a empezar a sentir como que, es que Maru, ¿por qué me confrontas con eso? ¿Por qué yo no lo he pensado, pero ¿por qué me lo estás haciendo ver? Porque muchos de nosotros siempre pasamos por eso. Es que yo estaba bien tranquilo, pero veniste y me dijiste algo y me inquietó. Vi algo en la televisión y me inquietó. Vi esto y me inquietó. Escuché tal cosa y me provocó inquietud. Si no me crees, vamos a seguir escribiendo. ¿Qué tratas de controlar? ¿Sí? ¿Qué es la ansiedad? ¿Cuándo es cuando te da más ansiedad? Por lo regular, empezamos a tener ansiedad cuando no tenemos el control de las cosas. A mí hace poco me empezó la ansiedad porque quería yo controlar cómo trataba a mi ex yerno a mis nietas. Es que no las cuida, es que no las protege, es que no, ¿sí? Pero realmente, ¿quién era yo para saber si yo no estaba en ese instante cuando ellas están con él? ¿Sí? ¿Por qué me estoy haciendo cruces si realmente el papá es él? ¿Sí? ¿Para qué me preocupo? Me quedé pensando en mis hijas y me quedé pensando en mi mamá también y en mi papá. Mis papás, cuando yo pasé por la toma de decisiones, que querer crecer, que querer hacer mis cosas, ellos me dejaron. Me dijeron, ya estás lo suficientemente grande como para pensarlo. ¿Sí? Y ellos me dejaron tomar mis decisiones.
soltaron el control de mi vida. Al principio, mi papi y mi mami nos traían muy controladas, sobre todo mi mami. Nos traían muy controladas a todos, ¿sí? ¿Qué hacíamos, qué no hacíamos, qué podíamos, qué no podíamos, etcétera? Nos traían muy controladas, demasiado era el control. Cuando crecemos, nos sueltan el control, nos dejan que nosotros nos hagamos cargo de nuestra propia vida. En lugar de madurar, nos descontrolamos tremendamente. Ya después, poco a poquito, empezó a entrar el control en nuestras vidas. Pero también nosotros queríamos controlar a los que estaban alrededor. Yo quería controlar a mis jefes, ¿sí? A mis jefes del trabajo. Yo quería controlar hasta cierto punto a la gente que se me acercaba a mi alrededor, ¿sí? Porque me causaban ansiedad de que estuvieran cerca, que quisieran meterse en mi vida. Eso era lo que me molestaba, porque yo decía, ¿qué les tengo que estar diciendo? ¿Qué tienen que estarse enterando? Y eso viene de esas palabras que nos dicen de pequeños, que nos van autocontrolando. Tú no tienes que llorar, tú no tienes que estarle diciendo a la gente cómo te sientes, tú no tienes que estarle diciendo a la gente si comes, si no comes, tú no tienes que estar hablando con la gente, a la gente que le interesa. O sea, todo se te queda aquí. Cuando provienes de una familia con mucho control, todo se te queda aquí. Y consciente e inconscientemente tratas de controlar todo, ¿sí? Tratas de controlar si tienes ganas de llorar o no. Tratas de controlar a la gente de tu alrededor. Tratas de controlar todo lo relacionado con tu vida, ¿sí? Porque no nos gusta que alguien entre. Necesitas tener ese control para que no te provoquen ansiedad. Yo conocía a una persona que para entrar yo a su vida tenía que dar ciertas pautas, igual que yo, dar ciertas pautas para poder entrar a su vida. No podía entrar así ¿cómo se dice? Es que acá decimos golpe y porrazo. Sino, no podía yo entrar así directo. Tenía que esperar, tenía que ir siguiendo pautas. Haz de cuenta que tenía yo que ir avanzando paso a paso para poder entrar en su vida. Imagínate un controlador con otro controlador, pues ¿a dónde ibas a parar? Sí. Y esa amiga me enseñó también a que tenía yo que estar esperando poco a poquito. No podía llegar a cambiar así de repente una vida. Luego ya después empecé yo en el grupo de cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos y empecé también a enseñarme hasta dónde podía y hasta dónde no. Que te soy honesta, me enojaba porque si yo daba consejos, quería que se siguieran los consejos tal y cual yo los había dado. Eso me ocasionaba ciertos choques que me hacían separarme mejor de ahí, no querer estar. ¿Para qué? ¿Sí? Si no me aceptan como soy. Y empiezan esas situaciones que no quieres enfrentar. Empiezas ese rechazo, empiezas a pelear con todos. Pero aquí el problema es que no lo peleas de frente, sino lo peleas internamente. Empiezas a enojarte, a desesperarte, a querer controlar. Empiezan enfermedades, empiezan situaciones diversas. Yo te soy honesta. Si a mí me dicen ahorita cómo vivirías sin tu enfermedad, no lo sé. No sé cómo viviría sin mi enfermedad, porque es algo que ya tengo muchos años con ella y no sé vivir sana. Así nos pasa a todos. Cuando empezamos a dejar el control de todo, sí. Primero,
Tenemos que darnos cuenta que necesitamos, ¿sí?, dejar ese control, que necesitamos esa ayuda. Tenemos que darnos cuenta que nuestra vida es de mucha ansiedad, mucho miedo, mucho enojo, ¿sí?, que vives en mucho estrés. Si sigues escribiendo, vas a ver por qué te enoja tanto el que no te hagan caso en lo que tú estás diciendo, como tú estás diciendo, en la forma en que tú estás diciendo. Te vas a dar cuenta, ¿sí?, que pides cosas que no se pueden hacer. Primera, por lo regular le pedimos, si somos padres, les pedimos a los hijos que hagan las cosas como nosotros queremos que sean hechas. Que laven los trastes, que tiendan la cama, que barran, como nosotros lo hacemos. ¿Sí? Si te das cuenta, esa es una forma de controlar. Otra es el manipular a los hijos. Es que me siento mal, es que no quiero hacer esto, es que sabes que te necesito que estés aquí conmigo, ayúdame, me siento mal, etcétera, etcétera. Ay, es que eres un niño muy grosero si no haces lo que yo te digo. Es que no me entiendes si no haces lo que yo te digo. O sea, es una forma sutil de manipular a la gente. Tienes que ir poco a poco. Causa miedo, sí causa miedo el dejar el control, porque dejas las cosas que tienes muy cercanas. Prácticamente abres tu vida para que otra gente entre. En este tiempo yo me he fijado todo eso. Este tiempo de angustia que pasé fue que empecé a ver todo esto. ¿Qué es lo que trato de controlar que está fuera de mis manos? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago? Muchas veces te decimos tan fácilmente el hecho de decir, no, agarra la palabra, di esto, di aquello, di más allá, mira, haz esto más, ¿sí? Pero no nos ponemos a pensar qué es lo que sientes en el momento. ¿Cómo te angustias, cómo te trabas, cómo te desesperas? Porque es un miedo tremendo. No sabes lo que va a pasar, sientes una angustia tremenda. Lo primero que debes de hacer es respirar profundamente y dejar de estar pensando tanto. El pensamiento, por eso Dios nos daba el casco de la salvación, para quitar los dardos que te vienen a la mente. No puedes, no la logras, te sientes mal, estás enfermo, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, no te vas a sentir a gusto, eres culpable, no eres digno de Dios, etcétera. Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Son dardos que te mandan al pensamiento del enemigo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simple y sencillamente tranquilizarte y prestar atención a lo que sientes. Hoy te invito a que agarres ese papel. Tú me vas a decir, pero es que no me gusta escribir, pero es que solamente escribiendo te vas a dar cuenta. Y empieces primero a escribir qué es lo que tratas de controlar. Tu familia, tus hijos, tu pareja, tu vida, ¿qué tratas de controlar? ¿Qué tratas de aparentar que todo está bajo control? ¿Sí? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus luchas? Muchos nos enajenamos en querer controlar el dinero. Es que ahorita no tengo, es que voy a hacer esto, es que quiero hacer aquello, es que... Para un momento. Y realmente, ¿qué es lo que necesitas ese día? ¿Cuáles son los pensamientos que traes desde hace años?
¿Cuáles son los sentimientos que no has querido afrontar? ¿Qué películas, qué palabras, qué actitudes te causan inquietud? Empieza a escribir todo eso para que tú te des cuenta qué es lo que realmente está mal. Nosotros nos desesperamos, nosotros nos enojamos, pegamos de gritos, etc. Pero realmente lo que tenemos que ver es qué es lo que nos está causando esa inquietud. Escríbelo. Escríbelo para que lo inconsciente lo hagas consciente. Aquello que está muy dentro de tu corazón, pase a tu pensamiento y tú lo escribas, ¿sí? Lo saques de ti. Fíjate, cuando me dio fíjate, yo decía ataque de pánico, primera, ¿qué es un ataque de pánico y qué es un ataque de ansiedad? Tienes que distinguir si es pánico o es ansiedad lo que sientes. Ok, ¿qué es el pánico? El pánico son los extremos completos donde sientes que te vas a morir, donde te da miedo todo, donde sientes que tu cuerpo está reaccionando a ese miedo tremendo. La ansiedad es aquella que te causa inquietud, que te causa el hecho de que no te sientes a gusto. Es aquello más leve que el pánico, ¿sí? Te permite pensar, te permite solucionar las cosas, pero primero tienes que tranquilizarte. Primero tienes que sacar lo que hay dentro de ti. Como decíamos, primero tienes que aceptar que necesitas, que las cosas están mal, que necesitas de alguien para poder expresar lo que sientes. Segunda, ¿de qué, ¿de qué alguien te estoy hablando? De alguien con quien puedas hablar a toda hora, en todo momento, en toda ocasión. Con alguien que te conozca realmente lo que sientes. Con alguien que sepa lo que estás pasando. Tú me vas a decir, no, Maru, es que tal persona. No te estoy hablando de las personas. Te estoy hablando de esa persona que te creó, de Dios. De que Dios puede estar contigo en todo momento, en todo lugar, cuando tú realmente sientes, Él lo sabe lo que sientes. Sabe cómo tranquilizarte, sabe cómo hacer las cosas. Muchos me han dicho, es que repite lo de la palabra. Sí, la palabra es viva y es eficaz. Pero en ese instante es mucho lo que traes por dentro y es mucho el temor que te provoca que tu mente no acepte o no entienda lo que realmente la palabra es. Tienes que tranquilizarte y tienes que empezar a hablar, empezar a decir, empezar a sacar. Tengo miedo por esto, tengo miedo por aquello, tengo miedo y me siento inquieta y no me siento a gusto y mi corazón me late y empezar a hablar y sacar. Sí, si tú crees en Dios y aceptas a Cristo en tu corazón, Cristo va a estar a tu lado. Dios va a estar a tu lado. Y tú le puedes decir, mira, me siento así, me siento asado, ayúdame esto. Y empiezas a sacar todo lo que traes con Él. ¿Sabes qué? No soporto, estoy enojada, me siento molesta. Empiezas a sacar todo eso. Es una gran mentira el hecho de que te tengas que quedar callado. El hecho de que tengas que aparentar
lo que no eres. Esa es una gran mentira. Yo te invito a que empieces a ver qué hay dentro de ti, qué te provoca la ansiedad, qué estás queriendo controlar que no puedes controlar. Fíjate en eso y empiézalo a escribir. Ya que lo escribiste, ya que diste, ¿sí? Pídele a Dios que te ayude a soltar ese control, a entregarle a esas personas en sus manos. ¿Cómo te vas a sentir confianza como para entregarle esas personas en sus manos? Cuando estés tranquilo, cuando estés sereno. Ahora sí, ponte a leer la palabra. ¿Quién es Dios? ¿Realmente quién es Dios para ti? ¿Qué dicen sus escrituras? Que era Dios para las personas. ¿Qué dicen sus promesas? Sí, clama a mí y yo te responderé. Vete a Jeremías 33:3. Yo soy tu Dios que nunca te abandonaré. Y empieza así, con esas promesas. Y ahora sí, hay una que te va a ayudar muchísimo y es la que dice, de Dios nunca, Dios nunca deja de controlar todo. No puede caer una hoja del árbol sin que Dios no tenga el control. Si tú como ser humano no puedes tener ese control, entrégaselo al más poderoso, a Dios. Él conoce lo que haces, conoce lo que piensas, conoce lo que sientes, conoce lo que quiere para ti, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la palabra dice que si los pájaros, que son pájaros, no se preocupan por el qué comer, por el qué vestir, ¿sí? Y Dios los mantiene, los cuida, los protege. ¿Tú te crees que por esta creación de Dios, esa creación a imagen y semejanza de Él, no te va a ayudar? Te va a proteger peor, te va a proteger mucho más que a un pájaro, que a una hierba, etcétera, que a una flor, ¿sí? Yo te invito a que vayas conociendo la palabra, vela leyendo. No te la aprendas de memoria. Yo no soy de la idea de que te aprendas la palabra de memoria, porque luego la agarramos y estamos. Señor, en el versículo tal del tal libro que esto, tu palabra dice así, pero la estás repitiendo como estás repitiendo cualquier lección y eso no es vida para la palabra. Hay una parte que a mí me encanta esa de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que ni siquiera te imaginas. A mí esa es la palabra que me encanta, a mí esa es la palabra que me gusta y es una palabra para mí muy tranquilizadora. Esa palabra también que dice que no cae una hoja del árbol sin que Dios tenga el control, eso me tranquiliza. ¿Sí? Porque sé que nada pasará si Dios no quiere que pase. Pero en el momento en que traes la angustia, en el momento en que estás inquieto, en el momento que estás así, respira profundo, tranquilízate, saca lo que sientes y platícaselo a Dios. Pídele a Dios su presencia, ¿sí? Y ya posteriormente puedes estar tranquilo leyendo su palabra y subrayando las promesas que Dios te da. ¿Cuáles son esas promesas? Las que sientes en tu corazón. Tú puedes estar leyendo todo Jeremías. Tú puedes estar leyendo todos los evangelios. El de Juan, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el de Lucas.
Yo te puedo decir y decir versículos que te van a ayudar, porque esos me ayudaron a mí. Pero no, agarra la palabra, ponte a leerla y ponte a subrayar esos versículos que te hablan a tu corazón. Esos que dices, Dios me está hablando a través de esto. Y subráyalos, ¿sí? Porque eso te va a ayudar grandemente a ti. No busques lo que los demás, o sea, nosotros te podemos dar testimonio de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Pero aquí lo importante no es que escuches el testimonio de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Lo más importante es que tú mismo tengas ese testimonio viviente, que eres tú mismo, con esa relación principal con Dios. Yo te puedo decir muchas cosas, yo te puedo decir cómo pasé la ansiedad, yo te puedo decir cómo tengo mis miedos, yo te puedo decir muchas cosas y cómo Dios ha obrado en mí. Pero aquí lo importante no soy yo, aquí lo importante es la relación entre Dios y tú y Dios. Empieza a sacar por escrito todo lo que traes aquí y todo lo que traes acá. Habla con Dios en el momento. Yo no te digo escribe en el momento todo lo que sientes. No, en ese momento de angustia, en ese momento de inquietud, habla con Dios, platícale a Dios, dile a Dios, ya que estás tranquilo. Sí, empieza a escribir, lee su palabra, dale gracias por todo lo que ha hecho en tu vida y síguelo conociendo. Pero primero tienes que sacar esa ansiedad que traes. Ya que estás más tranquilo, que ya Dios está contigo, que ya Dios está hablándote, como Él quiera hablarte, porque te puedo decir que a través de la Biblia, te puedo decir que a través de un pensamiento, te puedo decir que a través de tu corazón, te puedo decir infinidad. Dios es infinito, Él sabrá cómo te habla, porque Él sabe exactamente cómo le vas a entender, ¿sí? Entonces, Dios es infinito. Dios, tú no te preocupes cómo te va a hablar. Dios te va a hablar como Él sabe exactamente que tú le vas a entender, ¿sí? Empieza a hablar con Él y entrega el control de tu vida, entrega el control de tus hijos, entrega el control de tu pareja. No trates de controlar ya. ¿Te causa ansiedad? No te preocupes. Para un momento y empieza a platicar con Dios. Sigue conociendo de Él para que así puedas dejarle en sus manos las cosas sabiendo con confianza, tranquilamente, que Dios las va a resolver. ¿Ya ves por qué te digo que el mundo espiritual es una locura? Porque si yo te digo, haz esto, y tú lo razonas, dices, no me va a ayudar. Pero si tú lo haces con fe, sin razonar, creyéndolo, Dios va a obrar mucho. Yo te invito a que seas tú el que platiques con Dios mucho. Habla, dile, comenta, sí. Aunque digan, es que tú, ¿cómo te decirte? Aunque te digan, es que esa es una locura. El mundo espiritual es una locura. El mundo espiritual es donde te dicen, solo cree y yo haré. No te dice, piénsalo, razónalo. Dios nada más te dice, solo cree y yo haré. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Te invito a seguir en las pláticas, te invito a seguir hablando poco a poco. Que Dios te guarde y te bendiga.